12:23 de la mañana, ya lo decías, Alfonso, cuando arrancábamos el programa. Han pasado 5 años desde aquel día que escuchamos el mensaje de Pedro Sánchez que nos llevaba a todos a confinarnos. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Jesús Rodríguez, psicólogo clínico. Vamos a recordar ese momento. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español. Esto fue tremendo, ¿eh? Madre Son mía. las imágenes que nos hacen a todos recordar momentos nada agradables, Jesús, y que se nos vuelve a remover un poco todo cuando las vemos, en todos Sí. los sentidos. ¿Es normal? Sí, es normal. Es normal porque lo que hacemos es una retraumatización de aquellos recuerdos. Yo, por ejemplo, para preparar el programa he estado viendo fotos de lo que estuve haciendo en los años 20-21 y efectivamente vengo con una cierta sensación. Normalmente tenemos flashes, los que se llaman los flashbacks, que son como recuerdos en forma de imágenes, a veces de sonidos y también de, diríamos, sobre todo de sabores. Es que conviene recordar que un día como el que acabamos de anunciar, nos encerramos todos en casa, simplemente con el conocimiento de que llegaba un virus desconocido que Que no estaba matando a conocíamos. muchas personas y que nos obligaba a encerrarnos Teníamos miedo. con un futuro Porque incierto. Seguramente que mucha gente que esté en su casa, que yo creo que es un buen ejercicio psicológico, volver a recordar qué estábamos haciendo todos ese día, justamente antes de que Pedro Sánchez anunciase que empezábamos a entrar en una crisis como era la crisis del coronavirus. 11 de marzo era cuando la Organización Mundial de Salud pronunciaba la palabra pandemia, una palabra que no habíamos escuchado hasta ahora. Es verdad. Es cierto. Y además, si recordáis, nos hablaron de que era un virus producido en China por un murciélago, en Bután, ¿no? Porque poco después nos llegaron imágenes de cómo estaba la ciudad de Bután, cómo era, o sea, nos utilizaron un poquito de aprendizaje vicario para darnos cuenta que no éramos los únicos, sino que había habido una situación. Durante este tiempo yo estuve sobre todo, si recordáis, en Europa. El foco en la zona cero era concretamente en la zona de Bolonia. Y sobre todo había muchísima gente que estaba ahí también aislándose con lo que era la cuarentena. La verdad es que yo estaba viendo las fotos que estuve en Oporto unos días antes, una semana antes precisamente de esto, que fue a finales del mes de febrero y 14 días después estábamos confinados. A ver, el mensaje, si recordáis, que nos dieron era: esto es una cosita de poco, vamos a estar muy poco tiempo. Entonces la gente nos metimos, duró 67 días aproximadamente el confinamiento, la cuarentena, el hecho del encierro, y la verdad ha ido como pasos sucesivos. En realidad, al principio era una sensación de se paraba todo. Yo recuerdo las imágenes que hemos visto ahora de las calles completamente vacías. Las calles completamente vacías, se sentía y se palpaba el miedo en el suelo, ¿verdad? Porque es que se sentía, parecía que venía el fin del mundo. O sea, muchos, y esto yo creo que tenemos que decirlo así, muchos pensábamos, Dios mío, veremos a nuestros familiares, los que vivíamos. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Cuenca y decía, volveré a ver a mis padres, que va a pasarle algo a mis padres. Nos acordábamos todos de las personas que eran mayores que nosotros. Y entonces el ser humano, como somos tan hormonales, empezamos, supongo que habría una subida de cortisol y nuestro cuerpo tendría una composición química que incluso nos afectaría psicológicamente más de lo que nos pensamos. Sí, realmente, a ver, esto es como todas las aventuras, te metes en ella y no sabes en realidad qué hay, entonces tienes muchos pensamientos anticipatorios, que no tienes muy claro qué es lo que pasa. He estado viendo ahora un poco los artículos y la mayoría de las veces lo que había era que las familias se confinaron con muy poco tiempo y entonces había
parejas separadas que se metieron en la misma casa, o gente que estaba con problemas y con conflictos, o imaginaros, gente que estaba con atenciones médicas y que se tuvieron que cerrar. Que o sea, tuvieron que, exactamente, hubo situaciones una- muy complicadas. Sí, pero yo tengo la sensación, de verdad, viendo estas imágenes, que todo esto pertenece a un pasado como muy lejano. Y han pasado 5 años y de verdad, Pues ¿hemos es que- aprendido algo? Quiero decir, sí, hemos aprendido un montón. La verdad es que... ¿Tú qué crees que hemos aprendido? Porque es verdad que en esos momentos, cuando ayer lo decíamos, antes de ayer, el lunes, que tratamos ¿sabe usted, Jesús, que últimamente ha habido muchísimas agresiones a médicos en los centros de salud, sí. que hay una agresión cada 10 horas, Sí. que estamos en el año en el que ha habido más agresiones? Y en esas imágenes veíamos los aplausos a los médicos y eran Sí. nuestros héroes. Todos queríamos tener un médico cerca para preguntarle y ahora le pegamos. Estábamos en crisis y realmente lo que queríamos... O sea, que a lo mejor no hemos ido en eso. Nuestro deseo era salir y teníamos noticias a través de la televisión, la radio, que nos estabais, o sea, vuestro trabajo en eso fue también ejemplar, no solamente el de los sanitarios, sino también los medios de comunicación. Y todo el mundo nos decía lo mismo, que se iba a crear una vacuna, que se iba a crear una serie de cosas y tal. Vamos a ver, ahora mismo hay una normalización. Sí, es verdad que el COVID está ahí. Pero han muerto 20 millones de personas, que no se nos olvide. Correcto. 20 millones de vidas perdidas, Sí, pero lo que hay ahora es que somos más furiosos. La ira es ¿Ha sacado más mayor. esa parte negativa claro. nuestra? Sí, ¿Y por qué? pues muy fácil, pues porque nos sentimos amenazados, pero no solamente por el COVID, ojo, también nos estamos sintiendo amenazados por la naturaleza. El problema es que en estos 5 años, si os acordáis, hubo una Filomena enorme. En 2021 hubo una Filomena. O sea, imaginaros, esto comienza en el año 2020. Durante ese año estamos confinados. Al principio, en la primavera, estamos confinados. Después, durante verano, vamos ya saliendo, pero vamos con mascarillas continuamente, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el Corpus en Toledo de ese año, donde hubo la procesión que se hizo, fue una procesión muy cortita y hubo una serie de cosas que nos bueno, yo me hicieron. acuerdo del Jueves Santo. Yo estaba trabajando para informativos y fui a cubrir ese Jueves Santo y estaba yo solo. Tú en el solo. casco histórico. Efectivamente. Fue una sensación increíble. Sí, Pero también déjeme que le saque el lado positivo, porque yo creo que con el COVID salió la parte más humana que Sí. llevamos Pero durante nosotros. el COVID, pero esa parte desapareció. Sí, pero al final nosotros mismos también sacamos un poco las castañas del fuego. Fuimos un poco lo que tiramos un poco del carro también. A mí no me gusta ser negativa, pero yo creo que ha sacado también muchas cosas malas esta situación. Yo creo que no nos hemos vuelto mejores. No digo mejor, sinceramente. no digo mejores, pero que también sacó una parte. hay una parte solidaria. Tiene razón, hay una, hay una parte el de humano siempre es solidaridad. solidario, pero Acordaros que había mucha gente que estaba, sobre todo ancianos, porque el problema es la soledad. El gran problema que hubo en su momento fue la soledad. Nosotros tenemos familia, nos encerraron con nuestra familia y tal, pero había mucha gente que estaba, sobre todo mayor, que estaban en sus casas y bueno, tuvieron que la policía llevarles cosas, llevarles mucha gente alimentos. estuvo muy sola y mucha gente murió sola. Correcto. Y Jesús ha Efectivamente. dicho algo que yo creo que es clave, y es que seguramente en el 2020 vivimos algo que nos hizo reflexionar a todos. Hasta entonces parece que llevábamos todos una vida tranquila, cada uno con sus problemas. Sí. Pero a partir de 2020 nos hemos sentido amenazados, tú lo has dicho. Sí. Vino esa pandemia, después tuvimos esa Filomena, han pasado muchas cosas, Tiranas. catástrofes naturales. Sí. Entonces, esa es la razón, tenemos miedo, o sea, que como que algo está pasando que está haciendo que el ser humano reflexione y diga que no podemos estar tranquilos, que mañana viene otra pandemia y nos morimos. Eso es lo que está pasando. ¿Y eso es lo que hace que estemos irascibles? Sí, hay una palabra en psicología que se llama incertidumbre. Esa es la clave. Y la palabra es que Vivimos aumenta... en incertidumbre. Sí, vivimos en una incertidumbre absoluta. Y el problema es que necesitamos algún tipo digamos, un poco de cuidado, atención muy personalizada, muy individualizada. Y es lo que están exigiendo a los sanitarios, que precisamente lo que la mayoría de la gente quiere, desea, es que ellos sean únicos, especiales. Y esa incertidumbre está generando más enfermedad mental. Correcto, claro, muchísimo más. Dos cosas. Una de las frases que se decía entonces es que íbamos a salir más fuertes. Y ya que tenemos un psicólogo, hemos salido más fuertes. ¿Han cambiado mucho el tipo de paciente tanto en adultos como en no adultos, niños, en su consulta? Pues os voy a decir, el personal juvenil ha salido muy reforzado de ahí, ¿eh?
ojo, porque han tenido una atención muy personalizada y muy domiciliaria de sus padres. Padres, madres, tutores, familias, o sea, yo he estado viendo, vamos a ver, vamos a ir por partes. Esto es una parte traumática. Lo que os recordaba de la parte de la Dana cuando vimos el Later, que os acordáis de Albacete. Bueno, 6 meses después, nuestro cerebro procesa. 2 años después, ese trauma se convierte en un trauma severo. Lo que pasa es que no lo recordamos. Aquellas cosas, ahora con este programa y con esta celebración que va a haber mañana, sobre todo el día 14, vamos a recordar muchas cosas porque en la televisión y en los medios de comunicación nos lo van a recordar. ¿Vamos a tener una sensación agridulce del tema? Pues sí, vamos a recordar las cosas buenas, pero también vamos a recordar a muchas gentes. Y os voy a decir una cosa. Yo hace poco conocí a una persona que ella decía, me extrañó mucho, no daba besos. Dice, no, a raíz de una situación que me pasó en el COVID, yo no doy besos. Pero es que eso también ha pasado mucho. Tú estás diciendo que los jóvenes han salido más reforzados. Es decir, que los jóvenes incluso a lo mejor, pues hemos trabajado mejor con ellos. Y universitarios, por ejemplo. Y universitarios. Pero mucha gente mayor, de 70 y que tenía en la pandemia... De 60. Y 60, exactamente. La población de 60. La población, la tercera edad. La tercera edad ha salido perjudicada. Porque muchos todavía viven, hay mucha gente que vive con miedo, que le cuesta salir a la calle, que tienen miedo a estar en un grupo de mucha gente porque creen que pueden contagiarse de algo, que han restringido sus relaciones sociales a raíz de la pandemia. Pero no debemos de generalizar. A ver, vamos a ver. Hay gente de 60 años que es una persona que tiene hipocondría. Que es una persona y ha acelerado más ese proceso. Sí, ha acelerado muchísimo más el proceso porque hay mucha gente con patologías varias. Pero hay otras personas, yo tengo 66. O sea, ¿tú crees que la pandemia también ha sacado esas patologías que estaban ahí ocultas y que las han puesto? Las ha agravado. Las ha agravado. O sea, el que tenía a lo mejor, pues, que era un poco más sensible a como tú estabas diciendo, que era más hipocondríaco, o que tenía miedo a relacionarse con la gente, que tenía incluso un comportamiento más asocial. Todo eso ha hecho que esas personas se recluyan más en sí mismas. Sí, a ver, tú acabas de decir ahora mismo algo que acaba del cortisol. Ahora mismo todo el mundo tenemos una mayor atención flotante hacia la gente pues mayor. Por supuesto, ahora mismo se ha puesto muy de moda la profesora que también habla del cortisol, de todo lo que hay, la Estapé, ¿no? O sea, quiere decir, ahora mismo estamos más preocupados y más preocupadas con los temas relacionados con salud. Ese es el problema de la sensibilización con los sanitarios, que cuando ellos no nos atienden como nosotros queremos, realmente nos convertimos agresivos. Pero el problema es ese de que... Porque nosotros hemos sensibilizado más con el tema. Antes nos preocupábamos menos, o sea, confiamos más, buscábamos menos información. Es verdad, que en lo que estás diciendo tienes razón. A ver, la palabra que a lo mejor... Ahora buscamos todo y queremos saber todo. La Desde palabra el COVID que no se puede decir aquí quizás sea que somos más miedosos ante la muerte. Tenemos más miedo a la muerte. Porque la hemos visto más cerca. Una hipersensibilidad enorme a la muerte. Todo el mundo tenemos en la imagen, en nuestra memoria, tenemos los ataúdes. Y tenemos, sobre todo la parte de Madrid, del tema de la Casa de Hielo, el Palacio de Hielo. Esa es la imagen que tenemos. Exactamente, esa imagen la tenemos ahí. Entonces, la incertidumbre y todo lo que estamos diciendo de hipersensibilidad es que somos mucho más vulnerables ante la muerte. ¿Y esto cómo se cura? Después de 5 años. ¿Qué podemos hacer? Pues hay varias cosas que podemos hacer. Primero, vuestro trabajo es importante. Vuestro trabajo es muy importante porque la mejor forma de sensibilizar a la gente es hablar de ello, que la gente pueda hablar. Hacer terapia, por supuesto. Hay mucha autoayuda. Y luego, sobre todo, la parte afectiva familiar. O sea, el hecho de que tengamos amigos, gente, que tú viajes, de que tú hagas, el que sigamos haciendo una vida normal y sana y saludable, es buenísima. Bueno, buenísima. Esa es la terapia para superar esos miedos y esa incertidumbre que tenemos a causa de la pandemia. Lo vamos a tener que dejar aquí, pero es que conviene recordar, y sobre todo una cosa que quería matizar muy importante. La pandemia trajo cosas muy malas, desgraciadamente, pero también ayudó a entender y comprender a una profesión tan linda como la suya, la de las psicólogas y los psicólogos, que creo que desde entonces nos ha ayudado a entender mucho mejor la salud mental. Gracias de corazón. La verdad es que sí. De todas formas, yo os recomiendo que miréis tanto en Austria como en Hungría lo que hicieron, porque hicieron
un encierro muy saludable. O sea, las personas austrohúngaras del Imperio Austrohúngaro fueron personas que le dedicaron muchísima, porque esos dos gobiernos en concreto hicieron una atención muy saludable. Ahí lo vamos a dejar. Muchísimas Jesús gracias, Rodríguez. doctor Gracias. A Jesús vosotros. Rodríguez, Gracias a vosotros. psicólogo clínico. Un placer siempre tenerte en el programa.